Correcto. Xavier, por fin se ha iniciado el desescalamiento. Y las empresas van regresando a la actividad. ¿Qué medidas preventivas debemos implementar para frenar la capacidad de contagio del COVID-19? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Tan buena pregunta es que evidentemente intentaré sintetizar, porque a lo largo de 14 semanas desde que salió la pandemia hemos efectuado desde Acción Preventiva un ciclo de webinares que terminó, que finalizó la semana pasada, para dar herramientas de manera continuada, semana a semana, para ayudar a poder coger y llevar para adelante de manera diligente ese desescalado, ¿no? Por tanto, no es nada fácil. Pero, en síntesis, me gustaría matizar dos cosas. Antes de decirte qué tendríamos que hacer. Porque la gente confunde, cuando digo la gente, no la gente de la calle solo, sino los equipos directivos, los comités de dirección de las empresas, confunden dos cosas bien diferenciadas, ¿no? Lo que es la prevención de riesgos laborales y la prevención del COVID. Correcto. Que son dos cosas totalmente diferentes. La prevención de riesgos laborales tiene que ver con accidentes y enfermedades profesionales derivadas de la actividad que se le asigna al trabajador. Nada que ver con el tema COVID, porque nada tiene que ver con el trabajo. Todo y que el COVID se puede coger en el lugar de trabajo. Por tanto, cuando hablamos de desescalamiento, importante, estamos hablando de un refundido de 3 normas, de 3 leyes, ¿sí? No normas. Ley igual a conjunto de normas, de 3 leyes. Por un lado, el Estatuto de los Trabajadores, que dice que el empresario tiene que salvaguardar la integridad física y psíquica del trabajador. Correcto. En las dependencias de la propia empresa y a poder ser fuera de ella. Lo que pasa es que, claro, el margen de actuación que puede tener el empresario o el directivo cuando el trabajador sale por el umbral de la puerta, pues evidentemente es muy limitado, más allá de apelar a la conciencia. Ahora veréis por qué hablo después matizaremos lo de apelar a la conciencia, ¿no? Por otro lado, la segunda ley que hay que tener en cuenta, evidentemente, es la macroley de rango en periodo de confinamiento mayor de todos, al igual que la Constitución, que es la Ley de Salud Pública, donde, derivado de la infectación de COVID-19, evidentemente se han tomado unas medidas muy restrictivas en su momento, otra cosa sería si eran suficientes o no, y que luego se ha ido desescalando y flexibilizando. Veremos si en un tiempo más o menos cercano, como en Lérida, tenemos que volver a meter ahí un catenacho, ¿no? Pero bueno, por tanto, lo que hemos dicho, el Estatuto de los Trabajadores hay que refundirlo con la Ley de Salud Pública y paralelamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que nos dice que el empresario, evidentemente, tiene que velar por minimizar o eliminar, siempre que se pueda, o minimizar el riesgo de enfermedades al trabajador. Correcto. Derivadas del trabajo, pero en este caso, evidentemente, hay que tomar, fruto de ese refundido, unas medidas cautelares, que son las que os diré ahora, para que esto no se dé en la empresa, ¿sí? No se dé ninguna epidemia, ¿sí? Que no pandemia, en la empresa epidemia, correcto. ¿sí? O sea, igual a divulgación masiva de infectados dentro de la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, la primera gran medida, es hacer un plan de contingencia. ¿Qué narices supone un plan de contingencia? Porque este tecnicismo a muchos de los oyentes seguro que se les puede escapar porque no son profesionales en la materia. Es muy fácil, un conjunto de medidas específicas, y remarco lo de específicas, dadas las características de las tareas que se desarrollan en esa empresa y cómo se desarrollan, tendremos que tomar una serie de medidas para minimizar el impacto. No es lo mismo trabajar en un despacho, pues una compañía de seguros, que tener una empresa de limpieza o una ETT, tener 1.500 personas, hombres o mujeres, diseminados por la geografía española. Las medidas preventivas que hay que adoptar
son muy diferentes. Por una cosa, los tienes dentro de entre cuatro paredes, que a poco que hagas, pues más o menos lo tienes controladito, y la otra, que cada uno es de su padre y de su madre. A veces es un poco un problema educacional dentro de cada uno de nosotros. Puede haber, con todo el cariño y respeto, pero es una frase hecha, un machito mexicano, dejarme solo, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? Y desgraciadamente en una cultura mediterránea, pues esto se da. Entonces, claro, controlarlo y poder generar estas medidas preventivas puede llegar a ser difícil. Esto hay que hacerlo conjuntamente, la empresa juntamente con el servicio de prevención, que son los profesionales en gestionar el riesgo. El hacerlo con muy buena intención pero sin método luego nos puede pasar factura y pedirnos luego, si no lo hacemos suficientemente bien, responsabilidades. Por tanto, lo primero, un plan de contingencia, un plan de medidas a adoptar antes de desconfinar al trabajador. Este plan de contingencia no se puede hacer después de haberlo reincorporado, porque iremos improvisando y, por tanto, el riesgo de contagio es más que probable. En segundo lugar, tras ese plan de contingencia, esas medidas preventivas escritas, redactadas en un papel, antes de la incorporación de los trabajadores y de los mandos, habrá que darles formación. Oiga, usted no puede venirse aquí sin previamente estar informado y formado de cómo se puede contagiar usted y qué tiene que hacer, qué medidas preventivas o correctoras en su día a día tiene que adoptar para poder abordar asertivamente, es decir, sin riesgo, esa reentrée al trabajo. Y cuando hablo de información y formación, no estoy hablando solo de los trabajadores. Digamos que esta formación, regladamente, estaríamos hablando de una formación que podría ser online o presencial de 2 horitas, para que lo cifréis en tiempo, tengáis un espacio temporal aproximado. Si luego es 1 hora y media, o son 3 horas o 2 horas y media, tampoco pasa nada, pero hay que hacerlo. Pero a veces cargamos toda la presión del riesgo y de la presión del cambio con los trabajadores. No, oiga, primero o al mismo tiempo hay que formar a toda la cadena de mandos intermedios, explicándoles, por un lado, lo mismo que a los trabajadores, pero además un par de horitas más de cómo gestionar preventivamente, en base al COVID, su área de competencia. Aquí nos encontramos un gran problema, y es que nosotros hemos hecho una encuesta desde Acció Preventiva y el Instituto de Intangibles conjuntamente, una encuesta a 2.000 empresas de entre 50 y 400 trabajadores, con lo que la muestra es suficientemente significativa. Y el resultado, había muchas preguntas, pero una de ellas, oiga, ¿ustedes cómo han promocionado a los mandos intermedios? Y me quedé estupefacto cuando vi que exactamente habían seleccionado, en base a capacidades de liderazgo, el 17,2%. Solamente. De las empresas de entre 50 y 400 trabajadores. Sí. Mayoritariamente habían promocionado al mando intermedio, que es el eslabón más débil de la cadena, o por ser el antiguo del lugar, o por hacer muy bien el trabajo. Si al mejor soldador lo ponemos de jefe del taller de soldadura, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo, pues posiblemente, como dice el tópico, hemos ganado un mal mando y hemos perdido un buen soldador. Correcto. Hemos pasado de tener un buen defensa a un pésimo delantero centro. Evidentemente. Entonces, claro, si en gestionar y liderar su día a día preventivamente, ya fruto de esta situación, ya se generan desatinos, si esto del COVID es una cosa nueva y no tiene una base de cómo poderlo gestionar y no le informamos y formamos, ¿cómo va a poder gestionar asertivamente a la tropa sin riesgo para todos ellos de no coger infección? Por tanto, lo que hemos dicho, primero plan de contingencia, acto seguido, formación a los trabajadores de cómo lo pueden coger y qué hacer para no cogerlo, y paralelamente formación de la cadena de mando intermedio en cómo liderar su área de competencia para que sus colaboradores no incurran en COVID. ¿Sí? A partir de aquí tendríamos 2 cosas más. La primera,
confeccionar un mapa de riesgos. ¿Cómo se confecciona un mapa de riesgos COVID? En base a pruebas médicas. Es importante porque las condiciones de la reentrée, las medidas de seguridad, son muy restrictivas. O sea, el trabajar con mascarilla toda una jornada cuando ese señor ya haya pasado el COVID y haya, por ejemplo, generado anticuerpos, tenerlo, y perdonarme la vulgaridad de la expresión, pero las cosas por su nombre, tenerlo puteado toda la jornada, jornada tras jornada, con una mascarilla en verano, con un calor de narices, cuando ese señor no puede ser infectado y no puede infectar a los demás porque ya lo ha pasado ese COVID, tiene anticuerpos, pues a ese señor le podemos liberar de la condena. El hecho de hacerlo alegremente, pan para todos, es la cosa más imprecisa. Por tanto, lo primero, hemos dicho, plan de contingencia, información y formación a trabajadores y mandos. Tercero, que pasen pruebas médicas. Hay 3 pruebas médicas, los test rápidos. Yo desaconsejo los test rápidos por su poca fiabilidad, ronda al 29%. Por tanto, es jugártela a la ruleta rusa. Serologías, que son extracciones donde se lleva al laboratorio, le ponen unos reactivos y te dicen si este señor tiene el COVID, no lo tiene, si lo ha pasado o no lo ha pasado, y si lo ha pasado, si ya tiene los anticuerpos suficientes como para poder trabajar alegremente. Si está en un nivel de anticuerpos ya superiores al 80%, ese señor ya queda liberado de poder contagiar a nadie y liberado de la condena de llevar mascarillas porque no lo necesita, ¿no? La tercera prueba serían los PCRs. Los PCRs es las pruebas que veis en la tele de palito en la nariz. Correcto. Y palito en la boca. ¿Cuál es la diferencia? El coste. ¿Sí? Digamos que la fiabilidad de los test rápidos, yo ya os lo he dicho y por eso no la recomiendo, la de las serologías, oiga, pues mire usted, ronda al 98%, por tanto, oiga, es fiable y por un coste muy razonable, de 55 a 60 euros. Los PCRs ya se van a 150 o 180, depende de dónde los pases, ¿no? Hombre, una empresa medianita de 50 personas, de pasar a pagar 55 a pagar 150 o 180, pan para todos, cuando la fiabilidad de la serología es de un 98%, pues en economía de guerra, cualquier eurete que nos podamos ahorrar, eso sí, siempre y cuando cumpla el cometido la prueba, pues vale la pena. Por tanto, repito, pruebas médicas, en función del resultado de esas pruebas podremos hacer un mapa de riesgos y a partir de aquí podremos organizar el proceso productivo. Medidas complementarias, control de temperatura en puerta, porque claro, tú haces las pruebas hoy, pero dentro de una semana ese señor se ha contagiado porque no vive solo en la empresa. Claro. Se va de botellón el chaval joven igual el fin de semana o hacemos una comida, tampoco quisiera demonizar a los jóvenes, ¿eh? O los adultos, pues nos hacemos una comida familiar, no tomamos medidas ningunas y a la hora de la verdad el primo estaba infectado y tú llevas esa infección a la empresa. Claro. Por tanto, ese control de temperatura en puerta ya criba todo y que podría ser asintomática la persona, pero ostras, el número de asintomáticos pues es el que es. Por tanto, ya es una medida complementaria potente de filtraje en puerta. A partir de aquí podemos rizar el rizo. Pero las 5 medidas bases, medidas preventivas bases, serían estas 5 que te he apuntado. Fantástico.